Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, todos los que nos acompañan en el día de hoy, en esta tarde, 11 de septiembre, con un webinar muy especial que le ha traído la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano, que es el acto terrorista en la aviación civil. Pero más que un acto terrorista en la aviación civil, vamos a conocer esos tópicos de ese acto, de esa violencia, que efectivamente o mundialmente le afecta a través de esa amenaza. En el día de hoy tenemos pues al doctor Isaac Nieves, que es experto en la materia de terrorismo, y quien les habla, el abogado aeronáutico Wilson Peñalosa. Muy buenas tardes, doctor. Oye, buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos aquí en un cafetín bien bonito, ¿no? Así Si es. oyen algún ruido los comensales del cafetín, porque es un sitio que debe ser agradable, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el acto terrorista en aviación civil, que como ustedes saben, en la ley venezolana se encuentra tipificado en el artículo 4 del apoderamiento de buques, naves y cualquier otro medio de transporte que incluye una sanción superior a la del delito común. Y entonces sería preguntarnos qué es este tema del terrorismo complejo, Wilson. Sí. Complejo, Wilson, complejo porque no hay una definición de lo que es terrorismo para ti. Bueno, No es terrorismo para mí, ni es terrorismo para él. ninguna convención internacional pues, ha podido definir lo que es el tema de terrorismo. Se le han dado diferentes matices, definiciones, diferentes doctrinas en relación a este tema. Y cada quien tiene su visión, entonces no tengo... Sí, pero ¿qué es el acto terrorista para usted? El acto terrorista es la acción. ¿Cómo El podemos terrorismo es definir? la actividad, es el contenido. Y el contenido es el acto terrorista, cómo se expresa. El terrorismo es a través del acto terrorista. Entonces usted puede tener un grupo dedicado al terrorismo, que es un grupo terrorista, pero se expresa a través de los actos. Y uno de los tipificados es precisamente el ordinar E, de la ley apoderamiento de buques, naves y aeronaves, pero con fines terroristas. O sea, no es lo mismo que usted se apodere de un buque con fines de piratería, a que usted se apodere de un buque o de una aeronave con fines terroristas. El apoderamiento también puede llamarse secuestro. El secuestro es otro ordinar, porque el apoderamiento es sacarlo, pero el fin último es lo que nos diferencia. Porque el fin último no es ganarse un dinero. El fin último no es vender la nave. El fin último es lograr el terror en la colectividad. Fíjate cómo es interesante, en Europa lo identifican como un acto de piratería No, de aeronave. no. La piratería es cuando yo entro a la aeronave y saco los bienes y me apodero de los bienes que están dentro de la nave. Puede ser hasta un auto. El terrorismo es cuando yo aspiro a generar una ansiedad en la sociedad para lograr un objetivo político, ideológico, religioso. Ahí está la diferencia. La gran diferencia, bueno, ustedes se están llevando pues esta gran diferencia de lo que existe Sí, sobre este tema, sobre este acto terrorista, en su, digamos, amplio interés del conocimiento. sí, entonces hay que diferenciar claramente eso porque sobre todo los políticos hablan de terrorismo y de una manera así como indiscriminada. De una manera así como indiscriminada. Entonces no, el terrorismo esencialmente tiene tres características, que son razones religiosas, razones políticas o razones ideológicas. Allí viene el tema de si los capos de la mafia norteamericana o los capos de la mafia colombiana eran terroristas. No, eran capos de la droga, en el caso de la colombiana. Y sí hacían actos terroristas, fíjate qué interesante, pero no eran terroristas. Hay diferentes tipos entonces de acto terrorismo Sí. y diferentes tipos de apoderamiento de un transporte. Ah, bueno, pero eso es una cuestión más operativa, pero sí. Entonces, pero es importante en la aviación civil, porque donde más se han expresado y con más fuerza Muchísimas razón. en aviación civil. Obviamente, eso es lo que vamos a tocar a lo Y tú largo eres de el este tema. especialista en lo aeronáutico. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. En esta primera parte, obviamente, lo que estamos abordando de interés es conocer el doctrinario y el doctor Nieve en relación a esa experiencia que ha tenido sobre esos tópicos del acto terrorista, ¿no? Pero muy bien lo dijo, ¿no? Por acto de político, también por un acto económico podría llevarse. Es donde no es. Lo que es político es religioso o es ideológico. Entonces, por eso es que usted ve tanto acto terrorista en el mundo musulmán, por ejemplo. Y es ideológico porque el caso de ETA, de los españoles, están luchando por la libertad de la región vasca. En Latinoamérica, ¿qué podemos decir en Latinoamérica los actos terroristas? Oye, es un tema complicado, pero tenemos expresiones grandes. El grupo Sendero Luminoso en Perú, que pretendía convertir a la sociedad peruana en una sociedad maoísta.
y causó destrozos en todo Perú, hizo bombas. ¿Y cómo terminan? Terminan tomando la legislatura. Y es cuando en ese acto el gobierno peruano interviene definitivamente. Esa es una señal importante en Latinoamérica. Se habla de los Tupamaros también en Centroamérica. Pero, por ejemplo, y esto es muy importante verlo, cuando usted se dirige a la Colombia, encuentra que ahí lo que hay es una sublevación armada. O sea, eso no es terrorismo, eso es grupos armados beligerantes, o sea, derecho humanitario. ¿Con fines? Sí, pero el fin era la toma del poder, pero armado. O sea, están en guerra. Entonces ahí entra el derecho de la guerra, ¿no? El derecho humanitario. El derecho humanitario, efectivamente. Perfecto. Entonces, en estos temas, obviamente hablando del tema general, de lo que es el terrorismo, en sus diferentes consecuencias mundiales, también ha habido acto terrorista en la aviación civil, sobre todo en Norteamérica, donde ha sido, digamos, amenazado a través de la seguridad del Estado, a través de esa delincuencia organizada internacional para el apoderamiento, ¿no? Pero tenemos también esos tópicos de esas tres consecuencias que usted dice, pero político, religioso. No, pero es que era religioso en el caso de las Torres Gemelas, que es lo que conmemoramos hoy. Año 2001, Torres Gemelas, 11 de septiembre, se conmemora en el día de hoy. Se conmemora en el día de hoy y fueron razones fundamentalmente religiosas, que luego crearon todo el problema en el Medio Oriente y todo aquello. Pero acabas de introducir un elemento que por eso dice así, creo que me dieron la expresión los compañeros, que es el carácter transnacional de este crimen. Este es un crimen sin fronteras. Entonces usted ni siquiera puede decir que es internacional, porque es transnacional, porque pudieran estar muchos territorios involucrados, ¿ves? Muchas personas asemejan al terrorismo como amenaza, temor a la población, sí, temor a los políticos, temor a los religiosos. O sea, el problema de esto, no más allá de el estudio de la criminalidad, es porque el terrorismo es un tipo penal internacional. Obviamente acogido, en este caso por Venezuela, a través de una normativa. Sí, sí. La llamada Convención de Palermo, pero para que tú veas, la Convención de Palermo no es una convención contra el terrorismo. ¿De qué fecha data la Convención? La Convención de Palermo es una convención contra la delincuencia organizada, porque es otra cosa, transnacional. Pero cuando usted ve estas grandes mafias, decía la colombiana, por ejemplo, son mafias que no están en un solo momento. Usted la puede encontrar, en el caso de la colombiana, traficando drogas en Estados Unidos, sembrando en Colombia y guardando el dinero en Europa. Entonces ya ni siquiera tiene la característica de internacional, sino es transnacional. Entonces en función de eso se crea la convención, llamada Convención de Palermo, que ahorita vamos a buscar la fecha, contra la delincuencia organizada, y el terrorismo necesita de la delincuencia organizada para poder dar avance, poder deshacer, pero sería un ala de la delincuencia organizada, que es la delincuencia organizada para el terrorismo. Tiene que haber siempre una causa, una acción de una organización de individuos para cometer el terrorismo, o el terrorismo puede cometer una sola persona. Pero es lo lógico. Lo lógico es que sea un grupo por las características, el financiamiento, en el caso de las Torres Gemelas, se calculan que había más de 6 aviones en el aire a una misma hora. Los que entraron a las torres, los que fueron al Pentágono, los que trasladaban a la directiva del grupo Al-Qaeda, que es un grupo terrorista. Entonces se calculaban que eran como unos 6 aviones. Para eso necesitas una estructura, un financiamiento. Se calculó 5 aviones. Sí, y fíjate, era todo aeronáutico. Y el fabricante, por decirlo de alguna manera, de actos terroristas más importantes del mundo, el venezolano Carlos Iris Ramírez, alias El Chacal, su acto más notorio fue el secuestro de todos los ministros por allí, por el 78, 1900, de todos los ministros de energía y petróleo del mundo en un vuelo. Entonces, por eso te decía que es muy impactante. Ahora, ¿cuál es el fin último? El fin último es causar el terror. ¿Y qué es el terror? Y ahí está el problema. Porque lo que le puede causar terror a una persona, le puede causar o no terror a otro. O sea, hay gente que le tiene terror a los insectos. Entonces, de pronto soltar una cantidad de insectos, pero a otros no les importa. Entonces, sí, es que es como muy a lo interno del ser humano. Año 1960, año 1970, todo comenzó contra lo que llamamos en la aviación acto de interferencia ilícita. Allí entra lo que es el tema del apoderamiento ilícito de una aeronave en vuelo. Obviamente hay unas convenciones que más adelante tocaré este tema, porque es necesario que ustedes conozcan
las convenciones internacionales en materia de aviación en relación a ese derecho aeronáutico penal, y muy bien lo voy a explicar en razón, y van a conocer cada uno de estos elementos bien importantes legislados por la Organización de Aviación Civil Internacional en relación a ese tópico del derecho aeronáutico penal. Pero ¿en qué me baso yo en eso? Bueno, más adelante lo vamos a conocer, ¿no? Sí. Fíjense que estos ciudadanos llamados terroristas, ¿no?, internacionales, que ocasionaron este delito contra las Torres Gemelas en el año 2001, fueron formados en Estados Unidos como pilotos. Es decir, la aviación general fue afectada por estos ciudadanos, obviamente, que no eran norteamericanos, pero deberían ser muy buenos pilotos, además por lo que hicieron deben ser muy buenos pilotos. Claro, por supuesto, ellos vienen de la escuela de la aviación general, fueron estudiando la faceta, la debilidad, que eso es lo primero que se estudia a través de esas organizaciones. Por eso y por eso es que es complicado que una sola persona pueda efectuar el acto, sobre todo por el costo también, ¿no? Pero es importante decir que, sin embargo, se habla del terrorista individual, pero el terrorista individual tiene que vivir todas las etapas él: financiamiento, el estudio del cual tú hablabas, la ejecución. O sea, es complicado que alguien pueda hacerlo todo. Y hasta ahora, que sepamos, nadie se ha podido enjuiciar por terrorismo individual. Eso es importante lo que dice. Regularmente es el sostén de una delincuencia organizada. La Convención de Palermo, obviamente una convención legislada por la Organización de Naciones Unidas. Yo le pregunto, ¿Venezuela es partícipe a esta convención? No solo es partícipe, sino que Venezuela, después a instancia del Parlamento Latinoamericano, aprueba la ley orgánica contra la delincuencia organizada, que no es más que una petición de Palermo. Palermo te pide que legisles en tu país. Entonces en Venezuela está la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiación al terrorismo, pero date cuenta, no es una ley contra el terrorismo, porque ¿qué han dicho los estudiosos en la materia? Que no es el problema atacar el terrorismo, tienes que sacarle el agua al pez. Entonces, si no tienes dinero, no tienes financiamiento, ¿cómo ejecutar el acto? Sin embargo, es importante decir para los oyentes venezolanos que Venezuela no es un país con tradición, a pesar de haber producido el mayor fabricante de actos terroristas del mundo. No el mayor, pudiéramos decir el conocido como el gran fabricante. Sin embargo, en Venezuela no existe esa organización, gran organización. En Venezuela no tenemos actos terroristas al día. Fíjate que se habla de medios de transporte y en España volaron un tren, ¿no?, lleno de gente. Sí, por supuesto. El maratón de Boston en la llegada, que es el maratón más grande en gente del mundo, hace poco, ¿no?, le pusieron una bomba a la llegada del maratón. Por allá, por el año 70 y algo, tomaron las Olimpiadas de Múnich. Entonces ellos buscan el acto que pueda ser capaz de conmover a la gente, porque si la idea es sembrar terror, no tiene ningún sentido que lo haga escondido. Y aquí está lo espectacular. Igual pasa en la aviación. Estos tipos de actos que va en contra de los fines esenciales del preámbulo del Convenio de Aviación Civil Internacional, que viene siendo el Convenio de Chicago, año 1944, en lo cual este preámbulo de este convenio lo que llama es a preservar la amistad de los pueblos y del mundo, y el que hace uso indebido de la aviación civil podría poner en amenaza la aviación. Claro. Obviamente la aviación es un negocio, es económico, es eficiencia, es facilitación y afectaría enormemente la economía de un país. Sí. Ahora bien, esto es uno de los temas que pudiera también crear estas organizaciones para, destruir lo que es la economía del transporte de un país. Eso es lo que persiguen, sin duda. Eso es lo que persiguen, sin duda. Y generar el terror y el temor. Cuando tú ves terrorismo en el diccionario de Cabanela, te dice que el terrorismo es la subsunción del terror, o sea, tratar de dominarte por el terror. Entonces, claro, si tú te ves aislado, si tú te ves que no puedes... Entonces, el transporte en general y el aeronáutico, ¿qué siento yo con el aeronáutico? Que es más espectacular. Más impactante. Más espectacular, claro. Sin embargo, veamos que el último acto terrorista grande que fue el de Madrid fue contra un tren del metro. Por eso es que la norma habla de cualquier medio de transporte. Sí, pero el mundo de la aviación civil en el año 2001 se paralizó por completo. Las pérdidas fueron gigantes. Los seguros aeronáuticos fueron afectados. Y obviamente, a partir de ese momento, los seguros dijeron, no, ya basta. Hay que tomar en cuenta otro tipo de seguro para estos temas. Y otro tipo de acciones dentro de los aeropuertos. Es importante ver eso, esto de que ahora nos impidan llevar algunas cosas dentro de nuestros vuelos,
que son las normas de las que tú vas a hablar luego. Bueno, el Plan Nacional de la Seguridad de la Aviación Civil, Sí. unos planes que cada país debe adoptarlo debido a las consecuencias pues, que hubo en aquellos momentos. Y te quiero comentar algo importante. A veces nos molestamos porque nos controlan el dinero, porque los bancos quieren saber de dónde sale el dinero, porque hay actividades anormales en los bancos. Esto también tiene que ver precisamente con las llamadas normas de custodia de capital, normas GAFI, para evitar que los capitales del terrorismo se muevan libremente en el mundo. El sector turismo regula las actividades financieras de todos los que están involucrados en este sector, sobre todo de la aviación. Y obviamente en Venezuela tenemos hoy en día ya una resolución ministerial en relación a este tema de mitigar el riesgo del financiamiento de la delincuencia organizada y del terrorismo. Eso tiene que ver con esta ley. Esta ley establece cómo se debe manejar eso y cómo se deben manejar los riesgos. ¿Te acuerdas el acto terrorista de Cubana? El acto terrorista cubana de aviación, claro que sí, claro que tristemente lo recordamos. Es un tema de que si uno busca... Esto es un buen ejemplo, en serio, muy bueno, porque explica qué perseguían, cómo lo hacían, o sea, se ve claramente lo que hemos hablado con eso. Casi nadie se mete con ese tema, pero por otras razones. Pero es necesario traerlo a colación en este momento. ¿Por qué? Porque es fácil, bueno, en este caso los profesionales pueden recordarlo, pueden, digamos, decir algunos elementos de esos sucesos, de estas 4 personas que tomaron pues este vuelo y obviamente se bajan en Barbados, y es ahí donde inicia pues ese acto terrorista, donde dejaron un elemento llamado bombas en el baño de esa aeronave, y bueno, ahí explota el mismo, ¿no? Acto terrorista evidente. Claro y evidente. No, sin embargo, se habla poco porque lo que ocurrió luego en la política y eso, que no lo vamos a tocar hoy. No. Tendría que ver. Hay un hecho con la aviación muy perdido en el tiempo, que es el secuestro del mejor futbolista del mundo, que era Di Stéfano, saliendo de Venezuela. Los 2 miembros del Partido Comunista lo secuestran, y luego eso terminó en una especie de acuerdo donde Di Stéfano se baja del avión. Y si no me equivoco, es el acto terrorista de la aviación civil, el primer acto terrorista en Venezuela, porque estamos hablando de los años 30, 40, donde solo viajaría Di Stéfano y superestrellas de ese estilo. Y no solamente fue eso, también una aeronave que fue apoderada, Aeropostal. Fue mucho después, en los 70 y algo, y terminó trágico. Ahora bien, ¿qué nos puedes indicar sobre la Convención Interamericana contra el Terrorismo? Mira, ese es un intento de organizar los pueblos de América y de desarrollar la Convención de Palermo ya directamente contra el terrorismo. Puedo decir lo que dijo el señor embajador de Ecuador en ese momento. Da mucha tristeza que pueblos vecinos unos con otros, que hablan el mismo idioma y dicen profesar la fe de Cristo, no se hayan podido poner de acuerdo en una definición. Para mí, más o menos evidente desde el punto de vista político qué ocurrió allí. Los ecuatorianos lo fotografían muy bien, diciendo que hay tristeza en el gobierno de Ecuador en ese momento, por cuanto ni cómo pretendemos poner de acuerdo al mundo si ni siquiera los latinoamericanos, junto con los norteamericanos, nos pudimos poner de acuerdo. Pero es que se ve claramente el forrito del flu, como dice uno. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos, que no firma convenios internacionales nunca, no iba a ceder una definición de terrorismo. Luego lo vimos acusando de terrorista a un pueblo del Medio Oriente donde no encontraron nada, invadieron. Por eso decía que con el tema político hay que tener cuidado, porque un presidente de los Estados Unidos acusa a un presidente iraquí de terrorismo, los invade, los bombardea, los destruye y después dice me equivoqué. Bueno, entonces, menos en Latinoamérica. Y no debemos olvidar la realidad de Colombia, que más que terrorismo son actos terroristas. No debemos olvidar el tema de Argentina y los militares argentinos, y no debemos olvidar el tema de la visión geopolítica de Centroamérica y los grupos alzados que existían en su momento. Entonces esta convención, hecha con la mejor interés del mundo, no logra resolver el problema. Es una declaración, como decías tú, de amistad de los pueblos, de comunicación y tratar de ver cómo lo investigan. O sea, que si comete un acto terrorista en El Salvador, pueda Venezuela investigar, pero realmente no resuelve el problema, porque es que el problema no está resuelto hasta que no resolvamos la definición. Ahora, realmente la Convención Interamericana contra el Terrorismo nace o se fortalece para su creación y adopción por esos acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001, porque en ella establece, obviamente, los convenios internacionales en materia de interferencias ilícitas, que son pero eso son tiene diversos. Más que ver con la mafia colombiana, que ya había matado un candidato a presidente,
la mafia colombiana que se había apoderado de aeronaves, pero no de aviación civil, sino para traslado de su tema de las drogas. Entonces, una de las cosas que estimula y que luego niega la Convención Interamericana es los grandes carteles de la droga colombiana. Recuerden el Señor del Aire. El Señor del Aire era un narcotraficante que salía de pistas clandestinas, aterrizaba en Centroamérica y luego aterrizaba en Norteamérica. O sea, él generaba una... ¿Por qué? Porque convierten a las fronteras en bastiones. Entonces, no puedo, por eso es que se habla de la transnacionalidad para poder combatirla. Entonces, guardo dinero en un paraíso fiscal. Tengo a mi gente en un país. Cultivo la droga en otro país y pongo la bomba en España. Que es lo que pasaba con ETA. Entonces, eso generó que se tuvieran que sentar los países. Pero más que eso fue el problema del Señor de los Cielos y el problema de los grandes carteles, ahora mexicanos, en su momento colombianos. O sea que el problema no está resuelto de manera alguna. El artículo 2 de esta Convención Interamericana contra el Terrorismo nos establece algunos instrumentos que son aplicables internacionalmente, ¿no? Obviamente hubo un propósito para esa convención y ellos identificaron pues que se entiende por delito aquellos que están establecidos por crímenes, todo lo internacional es crimen, no es delito. Ok, bueno, no, chévere para que lo sepamos todo. Sí. Entonces yo quiero aquí tocar un tema bien interesante sobre, digamos, esos instrumentos internacionales que son aplicables también a esta convención. Es el Convenio para la Represión de Apoderamiento Ilícito de Aeronaves firmado en La Haya el 16 de diciembre del año 1970, que más adelante lo voy a indicar con más esfera. El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que fue firmado en Montreal el 23 de septiembre del año 1971. Tenemos la Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionales Protegidas, también inclusive, ¿no? Está categorizado acá. La Convención Internacional contra los tomas de rehenes, aprobado también en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Convenio sobre la Protección Física y Materiales Nucleares, que también obviamente fue firmado en Viena el 3 de marzo del año 1980, el Convenio sobre la Protección o la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos. Ya para el año 1980 ya la violencia no era dentro de una aeronave en vuelo, o en tierra, sino en los aeropuertos. Los actos de interferencia, las violencias, las amenazas, se mudaron de escenario y ya utilizaban los aeropuertos para cometer hechos ilícitos que iba contra o amenazaba a la paz mundial en referente a esa aviación comercial. Entre otros, categorías de convenios que muy más adelante lo vamos a tocar en su medida y lo vamos a señalizar en documentos para que ustedes lo puedan observar y puedan tomar nota para su interés y su estudio y profundización. En estos temas de terrorismo siempre se necesita un financiamiento económico. ¿Sí? Ellos no lo hacen sin tener esa fuerza o ese poder monetario. ¿De dónde pueden sacar ese dinero o de dónde pueden sacar ese financiamiento? Es que es complicado. El financiamiento puede venir de las personas verdaderamente interesadas. No olvidemos el caso de Al-Qaeda, cuando los grandes príncipes saudíes financiaban el movimiento. Entonces, en ese momento, que es el carácter político, las características religiosas de los países poniendo, y las personas interesadas, por ejemplo, en el caso de ETA, son bien complicados, porque vendrían de grupos, de otros económicos importantes. Entonces, el financiamiento es un tema crucial. Si tú paras el financiamiento, paras la droga, paras el tema del terrorismo. Es igual que esos instrumentos, que son instrumentos que ya existen, que no todos están destinados al tráfico aéreo, pero hay que recordar que el de los aeropuertos tiene que ver precisamente con Carlos el Chacal y la destrucción de naves que hizo desde los aeropuertos. O sea, él con bazucas voló cerca del año 72, 73, las naves antes de que despegaran. Por tanto, no hay un apoderamiento. Pero si tú destrozas la nave antes de que vuelen desde el aeropuerto, entonces ya no nos encontramos como los actos terroristas tipificados en la convención, porque el avión nunca despegó y no te estás apoderando. Recuerda que el hecho de apoderar es tomar. Entonces eso estaría más dentro de la otra categoría, que es voladura, destrucción y todo esto. Entonces, por eso también es importante manejar estas convenciones, como tú dices, pero con el lenguaje adecuado y la cosa adecuada. El tema del uranio es un tema que poco tiene que ver más con la seguridad nuclear y es una amenaza, era más una amenaza. Gracias a Dios la humanidad no ha tenido que enfrentar
para que la gente riegue uranio y todo esto. Con la cuestión que estamos viendo en África, es muy pertinente el tema de los materiales radioactivos. Pero bueno, yo creo que la búsqueda, como dices tú, de los objetos es muy, pero muy importante. Estas convenciones, doctor, disculpe que lo interrumpa, también coadyuvan a lo que es prevenir, combatir, es lo que se pretende. erradicar la financiación del terrorismo, ¿no? Porque este tipo de delincuencia organizada, porque hay que llamarlo de esa manera, puede crear, tomar o generar, disculpe, generar otro tipo de delito para buscar financiamiento. Uno de ellos, crímenes, trata de personas, tráfico de personas. Ellos pueden utilizar la aviación también para, digamos, buscar un financiamiento y generar ese temor. Es que la aviación civil sirve para cualquier tipo de crimen, no solamente terrorista, ¿no? Ese traslado de drogas, trata de personas. Siempre el terrorismo va a buscar cómo movilizar. Y sería una cuestión bastante larga explicar cómo se financiaban las mafias norteamericanas, que va desde lavado de dinero del combustible, trata de personas, apoderamiento de otro tipo de cosas que no solo las aeronaves. O sea, no lo debemos reducir tampoco solo las aeronaves, porque el crimen es un mundo complejo. Mira, la comunidad comprendió que erradicar el terrorismo es una tarea harto difícil. Entonces está atacando el financiamiento para poder minimizarlo. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una conducta que tiene que ver con tu condición de humano y tiene que ver con una conducta biológica, donde el león más grande ataca al león más chico. Entonces allí podemos ver una expresión de terror que hemos dicho que, y aquí quiero amarrarlo con otra cosa que te lo voy a comentar, que la delincuencia organizada y el financiamiento es lo que permiten a estas cosas atroces, ¿no? Me gustaría invitarlos a que vieran una película de la vida de Carlos el Chacal, se llama Carlos el Chacal la película, donde el protagonista, por cierto, aunque la película es norteamericana, es Edgar Ramírez, para que podamos entender un poco cómo se moviliza, porque te expresa cómo se movilizaba Carlos, dónde estaba, de dónde salía el dinero y cuáles eran las motivaciones, que en este caso eran eminentemente por la liberación de Palestina, eran políticas. Ahora, te decía que hay que amarrarlo porque algunos autores dicen haber encontrado el terrorismo en su origen durante la Revolución Francesa. Allí lo ubica, en el reinado del terror de la Revolución Francesa. Nada más alejado de la realidad. Cuando ustedes vean los textos, les va a decir nada más alejado de la realidad. O sea, no es que el terrorismo viene desde 1830 y algo, pero alejado de la realidad, ¿por qué? Porque no, es una conducta humana, biológica. Entonces, porque tú digas que en el reinado del terror fue cuando lo identificaste, este servidor prefiere hablar del terrorismo de Estado. ¿Y para dónde voy? El terrorismo de Estado es otra cosa. El terrorismo de Estado es el Estado, para mantenerse en el poder, genera terror. Y allí puede entrar también el terrorismo aeronáutico. Como el Estado, para mantenerse en el poder, comienza a generar terror, comienza a impedir que la gente se traslade, comienza a cortar vuelos, y pudiéramos entonces ubicar ese otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo de Estado, que es cuando el Estado ataca al ciudadano. Es complejo, ¿verdad? Un webinar podernos meter. Sí, digamos de que esto, más que crear obviamente terror, más que crear la afectación económica de un país, es algo que, digamos, han tratado de mitigarlo, han tratado de erradicarlo con todo este tipo de convenciones internacionales, y que todos los países pues, que han ratificado estas convenciones lo han acogido a sus normativas nacionales, ¿no? La aviación civil internacional está protegida en todos sus aspectos, y en la aviación civil existen solamente dos tipos de seguridad: la seguridad operacional y la seguridad contra esos actos ilícitos o la interferencia ilícita, comúnmente llamado security. Este tipo de seguridad, obviamente, a través de un plan nacional que debe adoptar cada país a través de su autoridad aeronáutica, puede, digamos, involucrar estos temas de interés y traer estas normativas internacionales a las normativas nacionales
para garantizar la seguridad del vuelo, garantizar la seguridad del pasajero. El fin último de la aviación civil es la protección de esa navegación aérea de forma sana, de forma económica, porque es el traslado de turistas, es el traslado de personas que van hacer algo. a visitar familiares, es el traslado de personas que van a realizar negocios. Y obviamente es un traslado más seguro del mundo y más rápido y más eficiente. Obviamente, donde todo comenzó, año 1900, donde vimos las primeras aeronaves hechas de madera, hechas de tela, y obviamente ahí comenzó todo un mundo tan importante en relación a lo que era o lo que iba a nacer de la aviación civil internacional. Entonces, crear terror en este tipo de transporte es crear, digamos, es llegar al horror, digámoslo así, al horror, porque no podemos permitir, pues, y gracias a esa cantidad de regulaciones jurídicas internacionales y nacionales que ya existe en el campo o en esta rama tan específica que es el derecho internacional público, que de una u otra manera lo ha normado como tal. Ahora bien, trayendo todas estas consecuencias dentro de esto, dentro de todos estos tipos penales que pudiera existir o que puedan incurrir estas personas, como lo dije anteriormente, ellos también generan el lavado de dinero. Obviamente que la Convención Interamericana... Pero eso no es terrorismo. Pero la Convención Interamericana también la toca. Pero no es terrorismo. Lavar dinero es un delito autónomo. Un delito aparte, claro, por supuesto, no pero es para buscar financiamiento. Claro, entonces por eso que se han generado todas estas normas de carácter de controles económicos, es para evitar eso. Pero no hay que tratar de no confundir un crimen con el... El lavado de dinero no es un crimen de terrorismo. Ahora fíjate bien, querido, como dice Laurentino, si nos ponemos a enumerar todas las formas por las que puede operar el terrorismo, cibernética, aérea, es incontable porque es dinámico. Entonces a cada cosa le van a buscar su manera de convertirla en un acto de terror. Claro, por supuesto. Los fake news, todo eso son una expresión de terrorismo. Pero como quiera que en las redes el tiempo es ¿cómo le diríamos? Un terrorista. Y no nos permite extendernos por razones académicas, por razones docentes, más allá de lo lógico. Entonces, bueno, me gustaría dejar claro esos conceptos. Que el terrorismo es la dominación por el terror, que el terrorismo lo encontramos como una actividad humana y que esta conclusión tan importante que hemos llegado de que hay que atacar el financiamiento para que ellos no se puedan armar. Esa es la manera. Y que el terrorismo en la aviación tiene una gran ventaja, que tiene a la persona metida toda dentro de una aeronave en el medio del aire. Entonces no es lo mismo que puedas correr en un campo en Francia a eso. Sí, por supuesto. Entonces, un poco para ir cerrando, porque si no, nos va a castigar el tiempo. Luego de este segmento con el doctor Isaac Nieves, que muy bien pues nos pudo debatir, nos pudo indicar, digamos, una definición propia en relación al terrorismo, a pesar de que obviamente no hay ninguna convención internacional que pueda dar esta definición tan exacta donde podamos ubicarlo. Tenemos doctrinarios pues, en estos temas. Muy bien, el doctor Nieves recomendó una película en la cual ustedes pueden complementar en la búsqueda de algún interés en relación a este tipo penal de terrorismo. Ahora bien, vamos a seguir pues lo que es la proyección sobre este trabajo que se ha hecho en este webinar que a continuación vamos a presentar. Muy importante porque ahora van a conocer con profundidad esos elementos tan importantes como la Organización de Aviación Civil Internacional ha legislado en materia para mitigar o erradicar el terrorismo en la aviación civil. Ya continuamos.